y dale en grande. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar a grabar ya esta serie de predicaciones. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 2 y hoy lo vamos a ver como en dos partes, ¿no? De esas películas que termina la primera parte y a veces decimos, no, es que la segunda parte está como de más. Pues no, aquí no va a estar de más. Vamos a complementar el estudio que vamos a ver el día de hoy, pero la semana pasada se concluye o se cierra esta parte. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 10 del capítulo 2 de Nehemías. La semana pasada nosotros ya vimos el contexto de Nehemías, ¿no? Vimos que Nehemías era una persona compasiva, que Nehemías era una persona que oraba, que tenía muy bien en claro cuáles eran sus prioridades, qué era lo que tenía que hacer. Y el día de hoy vamos a ver algo que yo lo estuve viendo durante esta semana de mi estudio, y es que se repiten muchas cosas del capítulo 1, y en el capítulo 2 se van a volver a mostrar, y en el capítulo 3 y 4 y 5 se vuelven a mostrar. ¿Por qué? No porque Nehemías no tenía algo más importante que decir, o porque era muy chorero, como decimos, sino porque Nehemías estas cualidades y atributos los tiene muy bien marcados y lo deja por escrito para que nosotros podamos imitar ese testimonio. Así que van a ver algunas cosas que ya las vimos la semana pasada, pero que se ven nuevamente en Nehemías y que cada día se debe de ver en nosotros. A medida que ahorita vamos avanzando, vamos a ver cómo ya poco a poco empieza la construcción, ¿no?, de los muros de Jerusalén, y de la esfera privada, que era la oración en el capítulo 1, ya se va a ir a la esfera pública cuando ya Nehemías le dice al rey lo que quiere hacer. Más o menos este es el panorama de lo que vamos a ver en el capítulo número 2. Así que vamos a leer nuestro texto y después vamos a orar para poder iniciar la explicación de este pasaje. Vamos a orar. Primero leemos, y después oramos. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia del occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que Nehemías pueda hacernos de ejemplo y de testimonio para saber cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud frente a las dificultades, frente a problemas, también frente a nuestra oración y a nuestro concepto que tenemos de ti, Dios.
Ayúdanos, danos sabiduría y que todo esto lo podamos aplicar. En Cristo Jesús. Amén. Número 1. Nehemías, así como nosotros, debemos de ser unos servidores que esperan. Nehemías era un siervo de Dios que sabía esperar. La semana pasada vimos que en cualquier situación él primero oraba, pero en esta ocasión vemos cómo ha pasado un poco de tiempo. Dice el pasaje a comienzos de la siguiente primavera. ¿Qué le había dicho Nehemías a Dios en su oración? En el capítulo 1, al final de esos versículos, dice Nehemías: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Como buen siervo de Dios y como buenas personas que muchas veces somos, queremos que todo sea rápido, queremos que todo sea instantáneo. Y Nehemías dice: bueno, Dios, ahorita estoy orando, pero quiero que hagas prosperar hoy. Hazme prosperar hoy. Hoy bendíceme, hoy quiero llevar esto al rey. ¿Y qué sucedió? Pues no pasó eso. Transcurrieron cerca de 3 a 4 meses para que pudiera estar en esta situación de pedirle al rey las cosas que necesitaba para ir. Pasaron de 3 a 4 meses en donde Nehemías, algo que estaba haciendo era orar. Aunque él, su corazón y sus ganas ya quería estar haciendo las cosas, el Señor sabía que no era el tiempo preciso, ni Nehemías era esa persona lista para llevar a cabo la obra. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos porque vemos que no está la respuesta de Dios? Estamos orando un día, estamos orando 2 días y creemos que Dios ya debe de ¿qué? De contestar. Que Él ya debe de estarme mostrando las cosas. Pero Nehemías supo esperar y tenía esta paciencia. ¿Cuántos de nosotros en el primer mes hubiéramos dicho: quizás yo no soy el preparado o la persona que quiere Dios que reconstruya? Quizás al segundo mes ya estaríamos diciendo: Dios, ¿por qué me estás olvidando? ¿No? Tengo este deseo, tengo estas ganas, ¿por qué no me estás ayudando? Es más, al tercer mes ya estaríamos diciendo: ¿sabes qué, Dios? Pues quizás esto no es para mí, ¿no? Nos desesperamos, queremos las cosas rápidas, cuando nosotros debemos de ser pacientes y esperar. ¿Para qué? Para poder crecer, poder aprender, que se siga forjando nuestro carácter. Y a mí me encanta porque la mayoría de los que estamos aquí somos adultos y algunos ya están casados, ¿no? Hay algunos jóvenes, pero muchas veces cuando yo platico con jóvenes o tengo consejerías o algún curso, ellos ya se sienten súper preparados para casarse. Dicen: ya dame a mi novia, ya dame a mi novio, ya quiero conocer. Pero ni ellos mismos se conocen, su carácter y su actitud no están listos para poder complementar a otras personas. Si ellos mismos muchas veces, ¿no? Yo lo veo actualmente con mi hermano. Muchas veces él está enojado o está triste o frustrado y ni él sabe por qué. Simplemente así se despertó. Y muchas veces nosotros decimos: es que hoy no es un buen día, hoy no estoy bien. Pero eso sí, queremos que ya Dios nos dé a una esposa, a un esposo, que me dé tanto eso que he orado, que me dé algo o que me ayude algo en mi familia, algo en mi trabajo, algo en mi vida. Cuando en este tiempo Dios nos está preparando. Este tiempo de la espera nos ayuda a forjar nuestro carácter. Entonces Nehemías debía esperar estos 3 y 4 meses para seguir dependiendo de Dios, para que él pudiera seguir orando, para que él entendiera y pudiera ver el panorama completo, para que cuando se diera la oportunidad, él no la regara. Ya estuviera listo y preparado para decirle a Artajerjes lo que tenía que hacer. Muchas veces creemos que Dios esté bendiciendo nuestros planes y ni siquiera nosotros tenemos un rumbo. No sabemos qué queremos hacer, ¿no? Pero Nehemías no era así. Nehemías trata de esperar y continúa aceptando que quizás no es el momento. Por eso en el capítulo 2 es tan preciso para decir: a la siguiente primavera y en el mes de Nisan, cuando yo estaba haciendo mis cosas. ¿Qué estaba haciendo? Le servía vino al rey. Él era un copero. Aquí se nos dice que Nehemías estaba haciendo las cosas.
Nehemías no se deprimió. ¿Se imaginan que Nehemías fuera de esas personas que si las cosas no les salen bien y rápido cuando ellos quieren, se deprimen? ¿Qué hubiera hecho Nehemías en estos 3 meses? ¿Yo hubiera aumentado de peso? Yo hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Quizás ni existes, ¿no? ¿Sabes qué, Dios? Ni me estás ayudando. Se hubiera deprimido, yo hubiera dicho, ya no quiero ser copero del rey. Yo hubiera dejado todo a un lado. ¿Por qué? Porque ya no quiero, ya no me lo concediste, Dios. Nehemías dice, yo estaba orando, pero estaba haciendo lo que me corresponde hacer. ¿Qué era qué? Mi trabajo, ¿no? La oración no me impide seguir mi vida, seguir mi rutina, porque estoy esperando. Entonces, por eso dice que mientras él le servía, está con el rey, y entonces el rey se da cuenta que tiene una actitud como nunca antes la había tenido. Pero la espera no es mala. Si nosotros vamos más adelante en el Nuevo Testamento, vemos a una persona que tiene que esperar mucho y que vemos a una persona que Dios le cambia sus planes de manera muy pronta. Y ese es Pablo. Pablo quería un lugar y le dice el Señor, ¿sabes qué? Vete a otro lugar. Pablo quería quedarse en ese lugar y le dice el Señor, ¿qué crees? Ahora te voy a mandar a otro lugar. Es más, Pablo, ahora tienes que esperar en la cárcel. ¿Se imaginan? Nosotros muchas veces ya no queremos orar y eso que estamos en nuestro cuarto, tenemos un chocolate abuelita, podemos estar tranquilos en nuestra cama. Pablo tenía que esperar las indicaciones de Dios en una cárcel. Y no sé si ustedes llegaron a ver la película de Pablo, pero no son las cárceles como normalmente las conocemos. Las cárceles estaban en medio de la nada, no había mucha luz, era una cárcel húmeda, todo lleno de piedra, incómoda, y ahí tenía que esperar Pablo. Y Pablo sabía en muchas de sus prisiones que él tenía que estar ahí porque Dios seguía trabajando en su vida y porque él iba a cumplir un propósito más grande, pero necesitaba saber esperar. En Filipos, cuando él fue vilmente azotado y encadenado, eso no le impidió el que él pudiera cantar, pudiera entonar una alabanza. Es más, hasta tanto fue esta escena tan grande de dependencia de Pablo por Dios o hacia Dios, que hay un terremoto, todo el mundo se queda como atónito y el carcelero cree, el guardián de la prisión tiene fe. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que esperar las indicaciones de Dios en ese lugar tan difícil para cumplir un propósito mayor. ¿Cuál era? Que el guardia pudiera creer. Más adelante, Pablo en su carta a Filipenses, nosotros lo podemos ver en Filipenses capítulo 1 y en el capítulo 2, cómo él entiende que él tenía que esperar, él tenía que ser paciente en la prisión, porque habían 3 objetivos importantes. Número 1, porque él vio el privilegio que se supone el sufrir a causa de Cristo, él se sentía identificado con el mensaje, con la cruz y lo que le correspondía, que era sufrir. Me encanta cómo Pablo lo dice en Romanos, ¿no? La gente quiere la gloria, pero no quiere ese sufrimiento. Y no puede haber gloria sin sufrimiento. El ejemplo es Jesús. Entonces, para Pablo era un privilegio estar en esa prisión porque seguía llevando la palabra, porque seguía cumpliendo el propósito de Dios. Número 2, también él ve que hay soldados paganos que escuchan su mensaje. Es más, hasta cuando él estaba prisionero, ¿no? En arresto domiciliario, ahí en Roma, iban los guardias y él podía estar predicando a cada uno de ellos. Y sus compañeros de fe habían cobrado ánimo por perseverar por el testimonio de Pablo. La gente veía a Pablo y veía que ese era un hombre que no quebraba su fe, era un hombre que estaba firme en sus convicciones, sabía el por qué estaba pasando por estas situaciones y la gente podía cobrar ánimo en él, ver ese testimonio y cobrar ánimo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Dios muchas veces tiene esos tiempos exactos y como nosotros decimos, ¿no? Es que los tiempos de Dios son perfectos, pero decimos eso cuando ya tenemos las cosas, no en esta espera o no cuando estamos nosotros en esta duda de ¿y qué estoy haciendo yo, Dios, no? Veo que no contestas, veo que no estás haciendo las cosas como yo te he pedido o en el tiempo que yo te he pedido. Entonces, Dios está actuando en sus tiempos. Nehemías lo sabía, Pablo lo sabía. Aquí la pregunta sería,
nosotros lo sabemos. Sabemos que Dios, nosotros a la hora de orar, no va a actuar de acuerdo a nuestros tiempos. Es más, Dios no está sujeto a nuestro tiempo y espacio. Por eso es muy marcada en la Biblia el tiempo kairos y cronos, ¿no? Porque Dios no está en nuestro tiempo, no está sujeto a nuestro tiempo. Entonces, Pablo sabía que por eso necesitaba pasar por prisiones para esperar y confiar en Dios y seguir con su palabra. Y Nehemías sabía que tenía que esperar estos 3 o 4 meses porque todavía no era el tiempo para seguir cumpliendo su propósito. Entonces, si Nehemías lo sabía y Pablo lo sabía también, son de ejemplo para nosotros de seguir esperando y seguir orando. Pase un día, pase 2 años, pase 3 años, 2 semanas, 3 meses, nuestra responsabilidad es orar. ¿Por qué? Porque para el creyente el tiempo de espera nunca es un desperdicio. Tal vez cuando tú vas al médico, cuando tú vas al dentista y eres paciente, ¿no? Por eso se dice, es mi paciente, y esperas 2 horas, 3 horas para que te atiendan y dices, ya perdí 2 horas de mi tiempo. Pero ¿qué crees, hermano, hermana? En la espera de Dios, no estás desperdiciando el tiempo. No se desperdicia el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasado en oración le permitió a Nehemías el saber las palabras exactas para llevar su caso ante el rey. A Pablo le concedió este privilegio de seguir llevando su palabra a carceleros, a soldados romanos, a los mismos colaboradores o compañeros suyos de ministerio. Y a nosotros nos ayuda a forjar nuestro carácter y a ser ejemplo y de testimonio para otras personas. Entonces, cuando oras y ves que no hay respuesta, pues es tiempo de seguir orando y confiar. Lo vemos en Nehemías. Punto número 2. El siervo de Dios confía a pesar de todo. Nehemías estaba confiando a pesar de todo. Y eso lo vamos a ver del versículo 2 y el versículo 3. Dice así del capítulo 2 de Nehemías. Me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Nehemías aquí le sabe decir perfectamente a Artajerjes lo que necesitaba, pero algo que quiero recalcar antes de poder ver esta respuesta es ahí en el versículo 2 donde dice, entonces quedé ¿qué? Aterrado. Cuando Artajerjes le pregunta a Nehemías, oye, ¿sabes qué? ¿No estás enfermo? ¿Algo te preocupa? Dice ahí Nehemías que quedó ¿qué? Aterrado, que tuvo miedo, que no sabía qué iba a hacer. En este caso, vamos a ver más adelante cómo hay 12 ocasiones en donde Nehemías responde de tal forma, ¿no? Da una respuesta tan creativa a los problemas que no era algo normal en Nehemías tener miedo. No era algo normal. En este momento estaba teniendo temor, estaba teniendo miedo, vamos a ver por qué, pero no es una actitud normal en Nehemías. Y no es algo que nosotros debamos siempre hacer y tener, ¿no? El mostrar el miedo, el tener este miedo. Más de 12 ocasiones vemos cómo Nehemías está firme en sus convicciones. Pero aquí tiene miedo. Hay muchas personas que le temen al pasado porque están trayendo cosas y o no quieren que salgan cosas a la luz o tienen miedo, como decimos, no, es que mi pasado me está persiguiendo. ¿Por qué? Por las malas decisiones, los malos hábitos. Hay gente que tiene miedo al presente, ¿no? Se nos dice o se nos habla de fobias, que le tienes miedo a las arañas, a las alturas, le tienen miedo a ese presente. Y hay otras personas que le tienen miedo ¿a qué? Al futuro, a qué va a pasar, en dónde voy a estar y qué voy a hacer y si no pasa esto. Entonces, en pocas palabras, muchas de las personas viven ¿en qué? En ansiedad. Por el pasado o por el presente o por el futuro. Es más, algunos eruditos comentan que hay 3 tipos de ansiedad que nosotros podemos identificar en el día a día de muchas personas. Número 1, y quizás el más importante, el miedo a la muerte. Si tú, hermano, hermana, que nos estás escuchando, tienes miedo a la muerte, eso va a cambiar el día de hoy. Número 2, el temor de la culpa.
también es algo de los 3 tipos de ansiedad o de temor más comunes. El miedo a la muerte, el temor a la culpa y por último, el miedo de falta de sentido. Y eso es algo que vemos en Nehemías en esta porción. ¿Por qué tiene miedo? Bueno, quizás tiene miedo a morir porque si no decía las palabras correctas, los reyes y sobre todo los reyes orientales eran muy cambiantes en su estado de ánimo. Si hay algo que no les gustaba, lo podían mandar a matar. También quizás podía experimentar un temor a la culpa. ¿Por qué? Porque en el capítulo pasado vimos cómo él sabía su pecado, sabía el pecado de su familia y sabía el pecado de la nación. Entonces probablemente él estaba diciendo, ¿sabes qué? Tal vez con todo esto que estamos acarreando, no vamos a poder llevar a cabo esta obra. Y se sentía culpable de algo. O quizás, ¿no? Tenía este miedo o esta falta de sentido para decir, ya pasaron 3 meses, 4 meses, ¿sí seré yo, Dios? ¿Sí seré yo al que estás llamando? ¿Estarás tú conmigo? ¿Sí yo tengo que cumplir este propósito? O simplemente, como se nos dice, ¿no? Solamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y ese es mi sentido de vida. ¿Será eso? No sabemos a ciencia cierta cuáles son algunos de los 3 temores que son más comunes y cuál fue el que Nehemías estaba experimentando más, pero quizás alguno de estos 3 era. Por eso él tiene miedo, pero aún así le contesta al Señor. Digo, a Artajerjes. ¿Qué le contesta? Vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas? Algo importante que hace Nehemías es tomar en cuenta a sus antepasados. Para el pueblo asirio no había nada más importante que los antepasados y que los muertos, porque era un símbolo de honor, de qué familia venías, porque era un símbolo de poder, ¿no? Los reyes sucedían o dejaban al trono a sus hijos. Entonces, a la hora de decir sus antepasados, pues Artajerjes pudo sentir cierta, ¿qué? Empatía. Y entonces Nehemías sigue diciendo, mis antepasados quizás han sido que maltratados, no sé dónde estén, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y a pesar de todo esto, Nehemías, a pesar de este miedo, le contesta al rey porque sabía quién era su Dios. Y estaba consciente en que si él le había llamado, se iba a tomar de la gracia de Dios para salir adelante. Entonces Nehemías confiaba a pesar de todo. A pesar del temor, Nehemías le dijo al rey, a pesar de cómo vemos nuestro mundo, ¿no? Vemos que hay enfermedad. Nosotros ahorita en las peticiones de oración y en los agradecimientos vemos cómo hay gente que pide por su enfermedad, por algo que tienen, por trabajo, por provisión. Aunque vemos que hay dificultades en la vida y en todos los tiempos hemos visto pandemias, dolor, enfermedad y muerte, no es excusa para que nosotros no confiemos en la voluntad, en la soberanía y en el poder de Dios. Nehemías tenía miedo. Quizás nosotros tenemos miedo a enfrentarnos a algunas situaciones, pero eso no nos es suficiente o no debe ser de excusa para dejar de creer, para dejar de confiar, para dejar de seguir adelante o de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque sabía Nehemías quién era su Dios. Recuerden cómo la semana pasada y en la introducción hablamos que Nehemías tenía un pensamiento teológico muy grande. Él, al encomendarse al Dios del cielo, estaba diciendo que ese Dios del cielo tenía el control, era dueño de las cosas y tenía poder para obrar. Entonces Nehemías seguía confiando. Punto número 3, y vamos a avanzar a nuestros versículos 4 y 5. Nosotros debemos de orar. Punto número 3, la oración del siervo de Dios. Nuevamente, así como en la introducción y en el capítulo 1, vemos cómo Nehemías oraba. Miren el versículo 4 al 5. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados.
El rey le pregunta, ¿y qué hace Nehemías? En el texto no se nos dice si regresa a su habitación, no se nos dice el texto si le dice, ¿sabes qué, rey? Espérame tantito. Pero lo que podemos inferir, ya que no se nos dice nada, es que él estaba orando, ¿qué? Enfrente de Artajerjes. ¿Se imaginan a Artajerjes, su cara o su situación de, ¿qué quieres que yo haga por ti, Nehemías? Espérame, déjame orar. Dame un tiempo. Estaba poniendo, ¿qué? Sus prioridades. Antes de cualquier situación, antes de dar una respuesta alocada, déjame ponerlo en manos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado impulsivamente? Y sabemos que siempre que actuamos y estamos muy contentos o enojados, las cosas salen mal. Y decimos, déjame yo actuar y después ver y consultar con Dios si está de acuerdo conmigo. Y si no está de acuerdo, pues sorry, ¿no, Dios? Lo siento, pero ya lo hice. Ya tomé la decisión. Es como hay personas, ¿no? Conozco a gente que ya compra sus boletos de avión para irse de vacaciones y después le piden permiso al jefe. Si le dan permiso o no, pues ellos ya tienen sus boletos. Así hacemos nosotros con Dios, ¿no? Ya tomé mis decisiones, Dios, y déjame orar para saber si estás de acuerdo o si no, pues ahí te encargo, ¿no? Que cambies o reconsideres tu opinión. Nehemías, antes de cualquier cosa, antes de decirle al rey, sí, ya tengo un plan, él dice, voy a orar. Y después de orar, ojo, otra vez al Dios del cielo, enfatizando la soberanía y el poder de Dios. Ahora sí, le contesté, ¿quién? Al rey. 9 veces encontramos en el libro de Nehemías, de antes de tomar una decisión importante, Nehemías ora. Entonces, tú quieres saber la voluntad de nuestro Dios, tú estás a punto de tomar alguna decisión importante, ¿necesitas qué? Orar. Y es muy importante para Nehemías orar. Miren lo que sigue diciendo el texto. Si al rey le agrada y si está contento para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Versículo 6, el rey con la reina sentada a su lado le preguntó. Y ahora ya vamos a pasar, ¿no? Al punto número 4, que son los planes del siervo de Dios. Nehemías en esta oración, que le costó 3, 4 meses, la primera vez que oró, y ahorita estando con Artajerjes, él ya había trazado, ¿qué? Un plan. Él sabía lo que tenía que hacer, había meditado, había reflexionado, y entonces ahora su oración iba a dar su fruto. Por haber dedicado este tiempo, por ser una persona, ¿no? Que oraba, pero también ponía en acción lo que tenía que hacer, es muy fácil para Nehemías decirle al rey lo que necesita. ¿Y qué necesita? Bueno, ir a Judá para reconstruir la ciudad. Y Artajerjes le pregunta, ¿y cuánto tiempo vas a estar afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Y miren cómo dice el pasaje. Después de decirle cuánto tiempo estaré ausente, el rey ¿qué? Accedió a mi petición. Nehemías no tenía nada. En este momento no tenía equipo, no tenía recursos, pero él sabía que ya había orado. Él sabía que si estaba esta oportunidad abierta y que el rey le estaba diciendo qué podía hacer con él, tenía que ponerse a trabajar. Y ya había reflexionado en todo esto. Y entonces el rey, ¿qué? Accedió. En la introducción habíamos dicho que ya Israel, el pueblo judío que había regresado de cautiverio, ya había tratado ¿de qué? De reconstruir los muros. Con el mismo Artajerjes. Y el mismo Artajerjes en este momento está accediendo a la petición de un copero judío. Eso es solamente por obra y gracia de Dios. Eso es solamente por eso. Y entonces, ¿qué podemos seguir leyendo? Versículo 7. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. No solamente le dice Nehemías, bueno, gracias por acceder a mi petición. Nehemías dice, si Dios está conmigo, esto lo va a dar, esto lo va a proveer. Le dice al rey, ¿sabes qué? También necesito cartas a otros reyes, ¿no? O a otros dueños de la tierra para que me permitan viajar seguro, para que yo pueda estar tranquilo. Y sé que es un viaje arriesgado, pero yo pueda tener, ¿qué? Lo necesario, indicándoles que me permitan viajar. Y sigue diciendo Nehemías, además,
le ruego que me dé una carta dirigida ¿a quién? A Asaf, el encargado del bosque del rey. No solamente Nehemías le dice, oye, rey, quiero que me hagas este favor, sino quiero que me hagas otro favor. También voy a necesitar madera. ¿Y para qué quiero la madera? Quiero la madera porque voy a hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia ¿qué? Casa. Nosotros como mexicanos diríamos, ajá, ¿y tu nieve de qué la quieres, no? ¿Y qué más? ¿Qué más necesitas, Nehemías? ¿No quieres ser rey también? O sea, te estoy dando mi petición, ¿no? Estoy accediendo a tu petición, estoy dando mi apoyo a que tú vayas, pero todavía me pides que te proteja y todavía me pides que te mande cartas a una persona para que te dé madera, porque Nehemías sabía quién era el mero mero de la madera, que era Asaf. ¿Todavía quieres eso? ¿Y qué pasó? Entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué? Porque él ya había orado, conocía a su Dios, sabía el plan que él iba a llevar a cabo, confiaba en medio del temor o de la adversidad, y él decía, si Dios me está llamando, él va a ¿qué? A proveer lo necesario. Nehemías se estaba acercando o oraba a aquel que era dueño de todas las cosas. Nehemías aquí no se estaba quedando corto en sus peticiones porque sabía que no era por obra de Artajerjes o por la buena voluntad de Artajerjes, sino que dice el pasaje, el rey me concedió todo esto porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Y aquí les pregunto, ¿la bondadosa mano de nuestro Dios está ahora, en estos momentos con nosotros? Sí, pero muchas veces nos quedamos cortos en mi trato, en mi relación, en mis oraciones con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios creemos que es demasiado pequeño. Porque en lugar de ir a la fuente que te puede dar la sabiduría, la provisión, buscamos a alguien que me ayude a salir del hoyo. Buscamos a alguien que tenga alguna experiencia para hacer esto, para hacer aquello. Y olvidamos a aquel que ha dado la vida, que ha creado todo lo que existe. Y así hay un libro, tu Dios es demasiado pequeño. Nehemías decía, si Dios está conmigo, Él va a proveer todo. Y esto es lo que necesito, Dios. Y después Él estaba agradecido y sabía que era solamente por la bondadosa mano de Dios que tenía esto. Eso nos lleva al punto número 5, el testimonio que nos deja Nehemías. La bondadosa mano de Dios está sobre mí, y cuando llegué ante los gobernadores de la provincia, al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. ¿Por qué tiene que dejar todo esto Nehemías escrito? No solamente para mostrar, ¿no?, parte de su historia, parte de lo que él está haciendo, sino para que sea un testimonio para nosotros, de que no nos olvidemos a quién es el Dios al cual servimos. Que no nos olvidemos que es un Dios bondadoso, que es un Dios que contesta las peticiones, que es un Dios de amor, que tiene en cuenta, ¿no?, las necesidades de las personas, y para eso registra todo esto. ¿Pero qué creen? Después de algo tan increíble que era que todas las peticiones estén, llega Nehemías y se da cuenta que hay dos personas que estas dos personas van a salir durante todo el relato, que le van a hacer la vida que imposible. Y con esto nosotros podemos ver que siempre va a haber ¿qué? Rechazo. Siempre va a haber personas que no les gusten o no les estén agradando lo que estamos haciendo. Siempre van a haber algunas dificultades o problemas. Pero es increíble cómo nosotros creemos y apelamos, ¿no? Es que Dios, si tú eres tan bueno, pues todo me tiene que ir bien. En la clase del sábado, con los que tenemos métodos de estudio bíblico, interpretación bíblica, vemos en Jeremías 29:11 cómo este mal pasaje que lo sacamos de contexto, que es este Dios que te da planes de bien y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza, decimos, ese es el Dios que yo quiero. Y entonces, si Él siempre tiene planes de bien y no de mal, ¿por qué se me murió mi familia? ¿Por qué perdí mi trabajo?
¿Por qué no tengo esto? Pues porque ese texto no habla de eso, número uno. Y número dos, porque nunca vemos en el testimonio bíblico que se dice que cuando tú crees, nunca vas a tener oposición, pruebas o rechazo de lo que tú estás haciendo. Es más, el Señor Jesús dijo, no te estoy pidiendo que los estés apartando, sino que puedan, ¿qué? Estar tranquilos con esta paz que yo les voy a dar, que no es como la da otras cosas, el mundo en sí. Entonces, Nehemías vemos que después de algo tan importante, ¿no? Artajerjes accedió a su petición, hubo personas que no querían que se hicieran. Hermanos, hermanas, déjenme decirles que siempre vamos a encontrar dolor y sufrimiento en el camino del Señor. Eso es parte de la vida, pero lo vemos en Nehemías que también tenemos un Dios demasiado grande, demasiado bueno y misericordioso que va a estar con nosotros en medio de ese ¿qué? Dolor. Entonces, cuando haya personas que no les guste, ay, ya vas a la iglesia, ¿no? Ah, ahora resulta tú que sí haces esto y esto y esto. Oh, ahora ya eres otra persona. No, eso que te lo compre tu abuelita, ¿no? Yo no. Pues sí soy otra persona. Yo he sido transformada por el poder del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Siempre van a haber personas que van a estar ahí diciéndonos una y otra vez, recordando el pasado, recordando que no eres como tan importante para que Dios haya muerto por ti, recordando que quizás no puedes ser un buen servidor de Dios. Siempre va a haber oposición. Y es más, nosotros lo vemos en Pablo, que dice que esa oposición no viene por las personas en sí, sino que es nuestra lucha espiritual, con las potestades, con Satanás, con lo que vemos en el día a día de las fuerzas espirituales, ¿no? Que quieren intentar, porque nunca van a lograr, destruir el reino de Dios. Entonces, Nehemías va a encontrar oposición y vamos a ver la próxima semana cómo sigue con esto. Pero, ¿qué podemos aplicar en estos pequeños 10 versículos el día de hoy? 4 cosas importantes que quiero dejarles el día de hoy. Número 1, ya oraste, ya volviste a orar y ves que quizás las cosas siguen igual, pues sigues orando. Y después de orar, pues sigues orando. Esa es una frase muy común que dice Martín Lutero, ¿no? Yo oré 3 horas y ahorita me doy cuenta que debo de orar otras 3. Eso lo decía siempre Martín Lutero. Ahorita que acabo de terminar, me di cuenta que necesito volver a orar. Porque en esta comunión con Dios necesitamos esa relación. Ahora, Nehemías ora en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Él no se aparta, ¿no? Él no dice, a ver, necesito un lugar especial. Este es mi lugar de oración. Híjole, es que no puedo orar por esta petición porque dejé mi lugar especial en mi casa. Entonces, hasta que llegue a mi casa, voy a orar en ese rincón o en ese lugar especial. Eso no lo vemos en el testimonio bíblico. Podemos orar en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Entonces, número 1, ora, y si las cosas siguen igual, vuelve a orar, y si las cosas cambiaron, sigue orando. Porque es parte vital de nuestra relación con Dios. Número 2, si algo necesitas, no vayas con tu comadre, tu compadre, con mi mejor amigo, que ay, siempre me hace el paro mi mejor amigo. Ve a la fuente que ha dado todo eso. Si algo necesitas, ve con el Padre, que es el único que no falla, que es el único que tiene todo lo necesario. Ahora, con esto no quiero decir que no busquemos el apoyo y la ayuda de otras personas, sino que no sea ¿qué? La prioridad. Nuestra prioridad debe ser ir y entregarlo en oración a Dios. Número 2, sea agradecido, porque la mano bondadosa de Dios ha estado contigo. Nehemías sabía que con todo esto, él no tenía la facilidad o el acceso o que el rey haya accedido porque él era un buen trabajador o porque Nehemías era una persona importante, sino por la bondadosa mano de Dios. Si te ha dado algo, ¿no? Por muy pequeño, por muy grande que sea, debes de estar ¿qué? Agradecido. Y más en estos tiempos en donde vemos a muchas personas malagradecidas, que se quejan de todo. Entonces, vemos en Nehemías que él era una persona agradecida. Y punto número 4, no importa que haya oposición, tú te debes de mantener firme en tus creencias, en tus propósitos.
¿Por qué? Porque ya tienes en cuenta la oración, ya estás siendo una persona agradecida, sabes y conoces a tu Dios y por lo tanto te das cuenta que nada va a detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces debemos ¿de qué? De seguir adelante, seguir confiando. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que en estos breves versículos, Padre, podamos pues imitar el ejemplo de Nehemías en cuestión de su fe, en cuestión de la oración, en esa cuestión de que sabía quién era el proveedor de todo y que iba a la fuente. Te pedimos, Padre Santo, que hagamos a un lado la queja, hagamos a un lado pues el desaliento, el desánimo, y que empecemos día a día a orar, a depender más de ti, a ponerte en nuestras prioridades y en el lugar que tú debes de tener, Señor. Danos sabiduría y haznos personas que sepan esperar, que tengan paciencia, Señor. Porque sabemos que sí, que tus tiempos y tus planes sí son mejores que los nuestros. Entonces ayúdanos. Ayúdanos en nuestra falta de fe en muchas ocasiones y que en el día a día podamos tomar decisiones sabias, Señor. Recibe tú la honra y la gloria y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y antes de pasar a la escuela dominical, vamos a estar preparando las cosas para esto. Quiero que por favor Chris pase a orar por las ofrendas y nos preparamos. Vamos a dar 3 minutitos para preparar las cosas y que nos traiga la enseñanza nuestro hermano Arturo. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas este día. Señor, te damos muchas gracias por tu provisión. Sabemos que hay muchas personas en todo el mundo y